Buenos días, soy José Enrique Rodríguez Vega, tutor del curso de especialización catastral con tecnología GIS, y tras los problemas que ha ocasionado el webinar de hoy voy a grabar el siguiente video tutorial, ¿vale? Perdonad por las molestias, pero son los fallos del directo. Bien, vamos a dar paso a la presentación del tema 2, estructura de los datos y la información catastral, y del tema 3, servicios en Internet del catastro español. Os he subido una presentación, vamos a ir guiándonos sobre ella para entender los conceptos que vamos a ir resumiendo, y vamos a empezar con ello. Bien, tema 2, estructura de los datos y la información catastral. En el siguiente índice vamos a ver las características de los bienes inmuebles, características jurídicas, características físicas y características económicas. Daremos un rodeo por las características tributarias, en especial haremos mención al IBI, al impuesto de los bienes inmuebles, y cómo afecta, qué papel juega en los ayuntamientos, en el municipio. Veremos el sistema de información catastral con los dos subsistemas conectados, SIGECA y SISCA, el primero de datos alfanuméricos y el segundo de datos gráficos, y las funcionalidades que ofrece el sistema. Comenzamos con las características jurídicas. El Real Decreto 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Vamos a ir desgranando los artículos de la ley que hacen mención a las características jurídicas de los bienes inmuebles. Y en el artículo 1 ya nos dice que el catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. El artículo 3 habla de que la descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas. Tiene la consideración de bien inmueble, artículo 6, la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal. El artículo 7 dice que el carácter urbano o rústico del inmueble va a depender de la naturaleza de su suelo. Es decir, tendremos bienes inmuebles en suelo de urbana o de rústico, ¿vale? Va a ir ligado al planeamiento urbanístico del término municipal. El artículo 9 hace referencia a los titulares catastrales, donde nos dice que son aquellas personas naturales y jurídicas que están dadas de alta en el catastro inmobiliario por ostentar sobre la totalidad o parte de un bien inmueble los siguientes derechos. Derecho de propiedad plena, es decir, un titular posee el derecho pleno, total, sobre una propiedad, ¿vale? O menos plena, es decir, pueden hacer de un acuerdo pro indiviso. Eso se entiende como que una persona, ¿vale?, comparte el derecho con otra o varias. Son ejemplos muy válidos de cualquier tipo de herencia. Por ejemplo, un propietario le deja a sus 2, 3 hijos por partes iguales una finca, entonces el derecho será de 3 personas, no de una. También entra aquí en juego un poco el coeficiente de participación que puede tener cada uno, si se le deja más parte a uno que a otro, etc. Pasamos a la concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos. La concesión administrativa de servicio público es un contrato administrativo mediante el cual el Estado encomienda a una persona, esta es llamada concesionaria, por un tiempo determinado la organización y el funcionamiento de un servicio público.
Esto puede ser, puede encargarle el servicio a una planta depuradora de aguas, unas instalaciones eléctricas, etc. El derecho real de superficie. Hablamos en el foro de ello, y la ley 8/2007 del 28 de mayo de suelo dice que el derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en el rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena. Este no es el punto, ¿vale? Donde nos dice que no es propietario, ¿vale? De la finca. Y mantendrá la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones ya realizadas sobre viviendas, locales o elementos privativos en construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. Es decir, mientras dure el contrato, el suelo pertenecerá al propietario real, pero las edificaciones o construcciones realizadas van a pertenecer al superficiario. Por último, tendremos el derecho real de usufructo, que no es más que el derecho a disfrutar de una propiedad ajena, ¿vale? Por tanto, el usufructuario no va a ser el titular, ¿vale? Este podrá utilizar la propiedad, pero no será el dueño. El usufructuario es quien tiene el derecho a los beneficios que produce el inmueble y es quien tiene que pagar los recibos del IBI, mientras persista esta relación. Incorpora la información adicional, ¿vale? La cartografía catastral incorpora la información adicional específica obtenida a partir de la cartografía básica, realizada mediante procesos directos de medición y observación de la superficie terrestre. La cartografía básica que elabore la Dirección General del Catastro para la obtención de la cartografía temática será objeto de inscripción obligatoria en el Registro Central de Cartografía. La cartografía catastral va a incluir los siguientes elementos: ortofotos y fotografías aéreas, planos de cada término municipal con las líneas de sus límites administrativos, los planos de planta de los edificios y de las parcelas catastrales, los polígonos de valoración y otros aspectos susceptibles de representación gráfica. Importante prestar atención al Real Decreto 1464/2007 del 2 de noviembre. Disposición adicional segunda. Margen de tolerancia técnica en la superficie catastral. Bien, vamos a ver lo que dice la ley y ahora más o menos lo explicaré con mis palabras. Nos dice que el margen de tolerancia técnica es la máxima diferencia admisible entre la superficie que conste en la base de datos catastral y la que se pretende incorporar como resultado de una medición directa. Cuando la diferencia entre ambas superficies no supere dicho margen de tolerancia, en más o en menos, la superficie catastral se reputará válida. El margen de tolerancia técnica de la superficie catastral expresado en metros cuadrados será, en cada caso, el mayor de los siguientes límites. Donde P es el perímetro catastral del recinto expresado en metros. Cuando el límite 1 así obtenido supere el 10% de la superficie catastral, se adoptará como margen de tolerancia 0,1 por superficie. Los orígenes y la evolución que ha tenido registro y catastro. Como hemos dicho anteriormente, en otros temas, en el tema anterior, han nacido, se han originado y han tenido diferentes motivaciones. El catastro ha tenido un papel fiscal, ¿vale? Recaudar impuestos. Y el registro de la propiedad ha tenido un papel más jurídico, ¿vale? Dar fe pública de los derechos de la finca, del titular, de los límites, etc., de la propiedad y del propietario. ¿Qué ha ocurrido? Pues que muchas veces la superficie real, catastral y registral de una finca difiere, ¿vale? Es diferente. Para solucionar este problema se ha optado por dar mención, ¿vale?, al margen de tolerancia técnica, que nos dice que cualquier finca, si no supera ese 10% de la superficie catastral,
se reputará válida, ¿vale? Catastro no la va a modificar, ¿vale? Entenderá que si se encuentra dentro de ese 10%, se adoptará como válida. Hace mención también a motivos de fuerza mayor. O sea, puede dar el caso de que ese 10% de la finca, pongámosles un 9% de los límites de la finca, proceden de la separación de una finca con el vecino, ¿vale? Podría ser el caso de que en esos casos si damos insistencia y, y ofrecemos los documentos, una serie de documentos o planos donde se ejemplifique, donde se muestre que ese tanto por ciento de superficie afecta directamente a nosotros y al vecino, puede ser que se modifique, ¿vale? Pero en otros muchos casos, Catastro no lo va a admitir y va a reputar como válida la superficie que tiene actualmente, si no supera en exceso o en defecto ese 10%. Bien, pasamos a hablar de la cartografía de los inmuebles rústicos. Y nos dice que los inmuebles rústicos sean aquellos incluidos en suelo de naturaleza rústica y que no se consideren vices, bienes inmuebles de características especiales. Para representación de esos bienes inmuebles tenemos las siguientes escalas. Unos 50.000 para municipios que son muy extensos, unos 5.000 que es la escala básica de representación y unos 2.000 para, para aquellos catastros donde existe un parcelario muy concentrado y hace falta una exhaustiva precisión en cartografía, ¿vale? En esos casos se adoptará la cartografía 9000. Damos paso a describir las unidades de representación gráfica de la cartografía de rústica, ¿vale? El polígono catastral, que tendrá en la base de datos el nombre de masa, y se trata de la unidad gráfica de representación en catastro de rústica, delimitado por accidentes permanentes. La parcela será aquella porción de suelo de una misma naturaleza enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios proindivisos y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito. Las parcelas de dominios públicos serán las excluidas por tributar por rústica y sus parcelas, utilizado para discriminar y representar gráficamente entre las diferentes clases de cultivo, aprovechamiento y los usos o destinos de las construcciones. La clase de cultivo aprovechamiento será etiquetado mediante la serie alfabética y en minúscula, de la A a la Z. Cuando el cultivo es uniforme, a toda la parcela se etiquetará con el código 0. Usos y destinos de las construcciones. Estas subparcelas, que representan construcciones de uso agrario o no, se identifican por volúmenes, identificadores sobre el plano, ¿vale? En la base de datos de construcciones tendremos los campos pertenecientes a su descripción, a su identificación. Podemos ver que los códigos, ¿vale? Los códigos que se sitúan en la parte izquierda describen en su parte derecha la descripción de esas construcciones. Por ejemplo, -1, ¿vale? Hace referencia a volúmenes bajo rasante con una altura. TZ a la terraza, hace referencia a una terraza, ¿vale? Se trata de una terraza. Otro, por ejemplo, silo, solar, hace referencia a un solar. FUT, hace referencia a un campo de fútbol, etc. A partir de estos identificadores podremos identificar las construcciones que tenemos sobre el término municipal. Hablamos ahora del paraje, superficie en cuyo entorno a todas las parcelas que incluye se le añade un atributo común, consistente en el nombre del paraje. Bien, estas unidades, parcelas, subparcelas, construcciones poseerán el mismo identificador único denominado referencia catastral.
poseerá un identificador único, denominado referencia catastral. La referencia catastral será configurada mediante lo siguiente, ¿vale? Los dos primeros dígitos serán los pertenecientes a la provincia, los siguientes al municipio, el A al sector donde se ubique la parcela, el polígono, parcela, identificador de la construcción y las dos últimas a las teclas de control, ¿vale? Pasamos a hablar de los inmuebles rústicos. Nos dice la ley que son aquellos inmuebles incluidos en el suelo de naturaleza urbana. Para su representación cartográfica se emplearán las escalas 1.500 y 1.1000 para escalas básicas. Para antiguos diseminados de urbana se optará por la escala 1.5000. En los catastros de urbana podemos diferenciar diferentes unidades de representación gráfica. La hoja, que es la unidad gráfica de representación en urbana. La manzana, que en la base de datos gráfica se habla de masa, se titula como masa. Que será el espacio rodeado por calles. Las parcelas comprenderán la misma función que las parcelas de rústica, construcciones y volúmenes que se corresponden con las subparcelas rústicas que poseen construcciones y se identifican por volúmenes. Y bien, hablamos ahora de la... Perdona. La identificación de una hoja de cartografía catastral urbana se realiza a partir de la concatenación de la cuadrícula básica de la CUT y una referencia de plano. La cuadrícula básica compuesta por la división en zonas de 6 metros de longitud y 8 grados de latitud. La referencia de plano no es más que una clave alfanumérica constituida por 2 letras y 5 números, distribuidos en 4 grupos y sujetos a una escala de trabajo. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se configura esa referencia catastral, donde los primeros dígitos se hace referencia a la referencia de la parcela, ¿vale? Y la segunda parte hace referencia a la referencia de plano a escala 1.1000, ¿vale? En ese caso 1.1000. Donde el primer grupo serán dos letras que identifican la cuadrícula CUT, ¿vale? WK. Un segundo grupo donde existirán dos números que identifican la cuadrícula decalométrica, en este caso 82. Y una tercera, una misma formación, pero por una distinta escala, cuadrícula kilométrica, 50. Ahora el cuarto grupo establece la asignación final de la hoja, ¿vale? Se encuentra en la parte superior con la letra N o inferior S. La referencia catastral de una inmueble urbana posee 20 caracteres correspondientes a los primeros a la finca o parcela, el segundo a la hoja de plano, los 4 últimos números al local o piso y los 2 últimos números a las teclas de control. Pasamos a hablar de los inmuebles de características especiales. Se trata de un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora, que por su carácter unitario o por estar ligado de una forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. Se considerarán BICES los destinados a la producción de energía eléctrica, gas y al refino de petróleo y también las centrales nucleares, las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje, los aeropuertos y puertos comerciales. Y por sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2007 se incorporan los parques eólicos y las centrales de energía solar. El Real Decreto 1464/2007 aprueba las normas técnicas de valoración de estos inmuebles, donde no se excluirá la maquinaria integrada de las instalaciones, ni aquella que forme parte físicamente de las mismas o esté vinculada funcionalmente a ellas. La circular de la Dirección General de Catastro concluye que los BICES constituyen un único bien inmueble. Por ello se definirá una única referencia catastral,
aplicada tras la aprobación de la ponencia de valores. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se forma la referencia catastral. En el lado izquierdo, las posiciones de la referencia y en el lado derecho la codificación. Un ejemplo sería, por ejemplo, para una central térmica en Villaseca de la Sagra, en Toledo. Bien, veremos que las posiciones 1 y 2, en este caso 1E, va ligada a que se trata de una central térmica, ¿vale? Bien. La tercera y la cuarta hace referencia al código de delegación de la provincia en la que el vice tenga una mayor superficie o longitud. En este caso está en Toledo, que representa la codificación 45. En el INE podemos bajarnos este tipo de códigos. ¿Vale? 45, bien. En la 5 y 7, ¿vale? En la posición 5 y 7 nos dice que es el código del municipio en el que el código tenga una mayor superficie o longitud. En este caso se encuentra en Villaseca de la Sagra, ¿vale? Código 197. 197. Seguimos. La 8 al ámbito espacial del vice. En este caso, la codificación del código 8 se representa con la letra M, donde será de ámbito municipal. La 9 y la 10 hace referencia al número de municipios ocupado por el vice, en este caso 011. Y las 4 últimas a la abreviatura de denominación de vice. Pasamos ahora a desgranar los artículos del Real Decreto 1/2004, donde hace referencia a las características económicas de los inmuebles. Bien, el artículo 22 nos dice que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble, a partir de los datos en catastro. Estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. Artículo 23. Habla de los criterios y límites del valor catastral. Para la determinación del valor catastral se tendrá en cuenta la localización del valor catastral, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción, el coste de ejecución, beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan las construcciones, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico, artístico, entre otras condiciones. Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial, de promoción, o los factores que corresponden en los supuestos de inexistencia de la citada promoción. Circunstancias y valores de mercado y por último cualquier otro factor que sea relevante, ¿vale? Nos dice que el valor del inmueble no podrá superar el valor de mercado, ¿vale? Que sería el precio más probable por el que se podría comprar un inmueble libre de cargas en el mercado, ¿vale? A un particular. Se establecerán las normas técnicas, reglas y factores que permitan determinar su valor catastral. El artículo 24, determinación del valor catastral, se efectuará, nos dice, mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores. Toda incorporación o modificación en el catastro incluirá la determinación individualizada del valor catastral del inmueble afectado. Artículo 25. Contenido de la ponencia de valores. Recogerá los criterios o módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos que lleven a la determinación del valor catastral. Podrán contener los elementos y criterios necesarios para la valoración de los inmuebles, a cuyo efecto establecerán las bandas de calor, que puedan asignarse a los bienes afectados. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general cuando las diferencias sustanciales entre los valores catastrales y los valores del mercado sean consecuencia de cualquier tipo de aprobación, revisión, modificación o desarrollo del planeamiento urbanístico, la alteración del mercado inmobiliario que dé lugar a una desviación de la referenciación de los valores catastrales respecto a los valores de mercado, cuando han transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales y, en todo caso, a partir de los 10 años de dicha fecha. Las ponencias de valores son de ámbito municipal, ¿vale? Corresponde a los ayuntamientos. Existen diferentes tipos.
hablamos de totales cuando se extiende a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase. De parciales cuando se realiza sobre los bienes inmuebles de una misma clase en alguna o varias zonas, polígonos, discontinuos o fincas. Y de especiales cuando afectan exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales. Las reglas determinadas en la ponencia de valores para la obtención del valor de las construcciones de los bienes inmuebles urbanos serán de aplicación en la determinación del valor catastral de las construcciones de los bienes inmuebles rústicos del municipio, ¿vale? Aprobado por la Ley 36/2006 del 20 de noviembre de medidas de prevención del fraude fiscal. El documento de la ponencia se estructura en 4 partes, ¿vale? Una primera donde se describe el marco normativo, donde también incluye la descripción de los terrenos y el análisis del planeamiento urbanístico y desarrollo vigente en el municipio. La relación de polígonos y zonas de valor también se dan, ¿vale? Una segunda parte donde se analiza y se determina las conclusiones del estudio de mercado inmobiliario que hace que optemos por la determinación de los valores del suelo y de las construcciones. Una tercera parte que contiene el catálogo de tipologías constructivas y una cuarta que integra los planos representativos de la ponencia que permiten ubicar los valores aplicables. Vale, vamos a irnos directamente a la ponencia de valores de cualquier municipio. Vamos a ver, vamos a optar por... Vamos a consultar los diferentes municipios. Deciros que la publicación de la ponencia solo está para aquellos municipios con revisado posterior al año 2005, ¿vale? Aquí tenemos Alagós, Almoradí, Altea. Vamos a entrar en Altea, ¿vale? Aquí tenemos la primera parte donde se localiza el marco normativo y demás procedimientos de valoración colectiva, criterios, y que en definitiva nos ayudan a calcular el valor catastral del inmueble, cualquier tipo de municipio, ¿vale? Si entramos en polígonos y zonas de valor, aquí encontramos los coeficientes sobre los que calcular, ¿vale? Y por último los planos y zonas de valor. Aquí entramos en el visor, ¿vale? Donde se cartografía, se muestra las diferentes zonas de valor en el municipio. Bien, cerramos y volvemos a la presentación. Pasamos ahora a describir las características tributarias del bien inmueble. En especial vamos a hablar del IBI, del impuesto del IBI, que es un impuesto directo de carácter local, ¿vale? Corresponde a los ayuntamientos, que grava la titularidad y derechos reales que tengamos sobre cualquier bien inmueble, ya sea urbano, rústico o de características especiales. Para su clasificación, ¿vale?, se recurrirá al catastro, ¿vale? Bien, en la siguiente gráfica podemos visualizar para el año 2014 la estadística del IBI en el municipio de Orihuela, Alicante. Prestar atención, ¿vale?, especial atención a los recibos emitidos por el ayuntamiento para Orihuela, en el caso de Orihuela. En urbana, en el año 2014 se emitieron 104.299 recibos, ¿vale? Y para rústica 8.698. La cuota líquida refleja la aportación total al ayuntamiento, ¿vale? Para los inmuebles de urbana, 18 millones de euros. Y para inmuebles de rústica, 815.000, ¿vale? ¿A qué se debe esa varianza? Unos
valores tan altos para aquellos inmuebles situados en urbana y aquellos de rústica? Pues bien, si bien en un municipio el planeamiento rústico supera con creces al planeamiento urbano, por metro cuadrado, el planeamiento urbano, ¿vale? Supera con creces, ¿vale? Posee muchas más construcciones, muchos más bienes inmuebles que rústica. De ahí a que encontremos una cuota líquida mucho mayor en, en la zona de urbana que en la zona de rústica. Pasamos a hablar del sistema de información cadastral y nos vamos a ir al año 1987, donde se definió en el antiguo catastro de gestión catastral un plan de informatización para dotar al catastro con recursos informáticos y poder alcanzar una gestión catastral integral, informatizada, derivando en la implantación de un sistema de información catastral SIG con dos subsistemas conectados, SIGECA, ¿vale? Datos alfanuméricos, y el sistema SIGCA, correspondiente a datos gráficos. Bien, el sistema de información para la gestión catastral SIGECA, datos alfanuméricos. Este subsistema recoge por un lado las características básicas de los inmuebles y por otro la identificación de los titulares catastrales. SIGECA es una aplicación gestionada por un gestor de base de datos relacional Oracle, el sistema operativo UNIS. La base de datos estructura una serie de campos y tablas con información muy valiosa. Algunas de ellas las mostramos a continuación. ¿Vale? Se trata de la base de datos gráfica de SIGCA, y donde podemos ver que la descripción de los campos hace referencia a delegación, municipio, tipo de movimiento, DNI, número del cargo, bien, donde se anotan cada una de la información relativa al bien inmueble. Nos dice que la referencia catastral será el campo común que relaciona todas estas tablas y que los datos relativos a las construcciones, tanto en urbana como en rústica, se van a representar en la siguiente tabla, ¿vale? La siguiente tabla será la correspondiente a las construcciones. Pasamos a hablar del sistema SIGCA, datos gráficos. Definidos los objetivos, se da el paso a la elección del SIG, soporte y gestor de la información gráfica en el año 1990. Se empieza con ARINFO y se da paso posteriormente al sistema SIGCAT2 y por último paso a la evolución del SIGCAT3, ¿vale? De una mayor precisión, una mayor utilidad, en fin. Modelo de datos, información cartográfica digital. La cartografía se almacena en tablas de base de datos gráficas, donde la geometría de los objetos se estipula como un atributo más de los mismos, ¿vale? La cartografía poseerá una tabla única de todo el término administrativo, separada según planeamiento urbanístico. Es decir, tendremos diferentes bases de datos para el planeamiento para el planeamiento urbano y el diferente para el planeamiento rústico. Dentro de un mismo municipio, todos los objetos, todas las capas, toda la cartografía debe presentar una perfecta coherencia cartográfica. Hablamos ahora de tablas base, ¿vale? Por ejemplo, las siguientes capas base: la cartografía catastral, mapa, masa, parcela, subparcela, constru, y de tablas auxiliares, sin información gráfica, pero con información alfanumérica. Se trata de bases de datos que se pueden conectar a tablas gráficas, como más adelante veremos. En la siguiente imagen podemos visualizar los datos de la capa parcelas en el ámbito municipal de Murcia, ¿vale? Hemos incorporado estas capas a un sistema de información geográfica, donde mediante la herramienta selección podemos seleccionar cualquier tipo de atributo y en su tabla, ¿vale?
En su base de datos podremos localizar de qué polígono se trata, ¿vale? Información cartográfica digital. El sistema gestiona todas las ortofotos que se utilizan como base del mantenimiento catastral, tanto propias como de otras administraciones públicas, así como las disponibles en Internet estructuradas como IDE en servidores remotos WMS o WFS. En la siguiente imagen podemos ver sobre una ortofoto, ¿vale? Una conexión WMS correspondiente al catastro, ¿vale? Esta conexión para esta conexión nos hemos valido del geoportal IDE, ¿vale? Donde ofrece un amplio catálogo en materia catastral, y más adelante veremos cómo añadir este tipo de conexión a nuestro sistema de información geográfica. Pasamos al modelo de datos, información documental. Los documentos FHCC describen las características, FXCC, perdón, describen las características físicas de las construcciones, tanto en urbana como en rústica, representando la información por plantas y superficie de las construcciones. El formato CHC consta de 3 ficheros. El primer fichero, en extensión de XF, que contiene la geometría de la parcela, referenciada en coordenadas UTM, ¿vale? Se trata de un fichero CAD, que se puede conectar a un sistema de información geográfica que emite este tipo de archivos. Un segundo documento, ¿vale? Archivo de extensión ASC, con información alfanumérica referente a la parcela. Podemos hablar de los datos, la identificación de la parcela en un formato ASC que se puede abrir con un bloc de notas, ¿vale? Con un editor de texto. Y en tercer lugar, un fichero con fotos de la fachada con extensión JPG, ¿vale? Se trata de un fichero, una imagen, donde tenemos el croquis de la edificación y una foto de fachada. Por último, damos pasos a la funcionalidad del sistema. Hablamos de funciones de entrada, de información mediante edición en línea con usuarios, ¿vale? Los agentes externos serán los encargados de suministrar la información mediante protocolos de información de comunicación informática, ¿vale? Trabajando sobre el sistema de información catastral a tiempo real. Las funciones de salida van ligadas a información vinculada a emisiones de certificaciones, ¿vale? De planos telemáticos, ploteado de planos catastrales, etc. Las funciones de gestión en consultas e identificación ágil de bienes inmuebles, así como otras operaciones de mantenimiento catastral y suministro de información a administraciones y administradores. Y por último, una función de análisis en la generación de nueva información a partir de la base de datos catastral y del planeamiento urbanístico, para la realización de la ponencia de valores y lo relacionado con la valoración catastral. Bien, pasamos al tema 3, servicios en Internet del Catastro Español, donde vamos a ver de manera práctica, ¿vale? Parte del tema 2, ¿vale? Referente a la cartografía catastral, a los diferentes archivos que encontramos en la sede electrónica del catastro y, en fin, a descargárnoslo y a darle un uso adecuado a este tipo de información, ¿vale? Basamos... ¿vale? En la guía podemos seguir un poco la dinámica que vamos a seguir en este video tutorial, en esta conferencia. Hablaremos del catastro, de la sociedad de información y del portal de la Dirección General de Catastro. Y en un segundo apartado hablaremos de la sede electrónica del catastro, descargas de información, ¿vale? Todo de manera práctica. El catastro de la sociedad de la información, ¿vale? El portal de la Dirección General de Catastro. Entendemos por sociedad de la información el conjunto de actividades de todo tipo, que engloba ciudadanos, empresas, organizaciones y administraciones públicas,
basadas en la alta disponibilidad de intercomunicación que proporciona las autopistas de información. El proyecto de Ensenada, ¿vale? Puñal 2001, la cabeza, culmina con la Dirección General de Catastro. Los objetivos de esta Dirección General de Catastro no son otros que dar mantenimiento a la base de datos catastral y, por otro lado, posibilitar la difusión de la información catastral, ¿vale? Vamos a entrar en el portal de la Dirección General de Catastro. Bien, vamos a ir uno por uno desgranando el contenido. Bien, podemos desgranar el portal, el contenido del portal en tres bloques. Un bloque 1 de información genérica, muy desarrollada, que ayuda a conocer el catastro y la normativa que lo regula, en los procedimientos que desarrollan su mantenimiento y así como los colaboradores actuantes en el catastro, ¿vale? En la barra superior izquierda, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de información vinculada al catastro. Por ejemplo, ¿qué es el catastro? Preguntas frecuentes y normativa. Esto nos ayuda a conocer al catastro. Vamos a entrar en el catastro, ¿vale? Tenemos información que nos ayuda a conocer, como hemos dicho, el catastro, qué es el catastro, la obligatoriedad de la incorporación al catastro inmobiliario, los derechos titulares, etc. En preguntas frecuentes podemos entrar, ¿vale? Y ver qué tipo de preguntas se desarrollan con mayor asiduidad en materia catastral. Por último, la normativa, ¿vale? Que regula catastro, ¿vale? Normativa reguladora, código de normativa catastral, circulares, etc. Un bloque 2 que hace referencia a los servicios que oferta el portal. El más básico y el de mayor difusión es la sede electrónica del catastro, donde se describen los servicios de descarga disponibles, así como todo tipo de mecanismos para solicitar información, ¿vale? Vamos a irnos al portal de la Dirección General de Catastro y aquí en acceda a los servicios catastrales tenemos la sede electrónica del catastro, línea directa, ¿vale? Puedes contactar telefónicamente y obtener la información o asistencia que requiera el usuario, los puntos de información catastral, servicios catastrales, etc. Bien, volvemos. Por último, un tercer bloque donde se incluye información necesaria para la coordinación, catastro, IRPF y la información de los procesos de valoración colectiva de los municipios, así como las notificaciones derivadas de esto. Por último y como novedad, que está en fase de implantación y en continuo auge, en continuo crecimiento, la figura de la coordinación catastro-registro. Como vemos, procedimientos y trámites, entramos a coordinación catastro-registro, nos dice que hay 25.827 fincas coordinadas, ¿vale? Podemos obtener información sobre qué es la coordinación catastro-registro, qué archivos se utilizan para su coordinación, nos habla también del archivo GML, etc. Normativa que lo regula, bien. Pasamos a hablar de la sede electrónica del catastro y a proceder a la descarga de información. Una introducción, ¿vale? La sede electrónica del catastro es el servicio más popular de su organismo, convirtiéndose en herramienta de consulta permanente para ciudadanos, empresas, administraciones y albergando una valiosa información con la que trabajan a diario empresas y entidades públicas, ¿vale?
En el siguiente gráfico podemos ver la conexión, la interconexión que ofrece la Dirección General de Catastro con los servicios centrales, las gerencias territoriales, usuarios, administraciones y demás, ¿vale? La web dispone de dos modalidades en la opción de ciudadanos y empresas. Una de acceso libre, donde todo el mundo puede entrar y visualizar los datos y realizar impresiones de forma simple. Y otro de acceso con certificado digital. ¿Qué acciones se llevan a cabo con certificado digital? Descarga de cartografías e información alfanumérica de los datos, emisión de certificados y consultas de datos protegidos de las propiedades del titular del certificado, o realización de todos los procedimientos catastrales relativos al mantenimiento y actualización del catastro, así como recursos, consultas, etc. ¿Es necesario hacernos con un certificado digital? Sí. ¿Cualquier persona puede hacerlo? Sí. Si estáis pensando en trabajar con cartografía catastral, ¿vale? Y convertirlo en una tarea diaria, os puedo decir que sin el certificado digital es imposible hacerlo, ¿vale? Vamos a entrar y vamos a ver, perdona. Vale, vamos a irnos a YouTube y vamos a ver un pequeño vídeo sobre cómo hacernos con un certificado digital. Para obtener el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tienes que solicitarlo a través de Internet y descargarlo en tu equipo. Recuerda que debes realizar todo el proceso desde el mismo ordenador, el mismo navegador y el mismo usuario. Te contamos cómo hacerlo en 4 pasos. Entra en la sede electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pincha en el apartado azul de la derecha Obtenga, renueve su certificado digital y en el menú de la izquierda selecciona Certificado de persona física y Obtener certificado software. Revisa las consideraciones previas. Asegúrate de tener un navegador apto y de que la configuración sea la correcta. Te explicamos el proceso con Windows e Internet Explorer. Te recomendamos que utilices la configuración automática y reinicies el ordenador. Si eliges configuración manual, descarga e instala la librería Capicom. Despliega el menú de herramientas del navegador, entra en opciones de Internet y en la pestaña Seguridad. Selecciona la opción Sitios de confianza y a continuación pincha en el botón Sitios. Abajo, desmarca la opción Requerir comprobación del servidor https:// para todos los sitios de la zona y en el cuadro de texto agrega estas direcciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cierra la ventana y ahora haz clic en Nivel personalizado. Busca el apartado Controles y complementos de ActiveX, habilita todas las opciones y acepta los cambios. Cierra el navegador y vuelve a abrir la página para continuar. Vuelve a la ventana de consideraciones previas y en el menú de la izquierda pincha en Solicitar certificado. Introduce tu NIF con la letra. En total son 9 caracteres. Si te faltan, añade ceros delante. Escribe tu primer apellido tal y como figura en tu DNI y añade una dirección de correo electrónico. En esa dirección recibirás el código de solicitud que luego necesitarás para completar el proceso y para futuras operaciones. Haz clic para leer las condiciones, acéptalas y envía la petición.
Cuando tengas el código de solicitud, ya puedes ir personalmente a una oficina de registro para acreditar tu identidad. Este es el único paso presencial y es necesario para verificar que eres el titular del certificado. En el apartado Acreditar identidad de la web, puedes buscar tu oficina más cercana. Recuerda que tienes que presentar tu documento de identidad y el código que habrás recibido en tu correo electrónico. Recibirás otro correo electrónico en el que se te informará de que ya puedes descargar el certificado en el mismo equipo desde el que hiciste la solicitud, con el mismo navegador y el mismo usuario. En la web, entra en el apartado Descargar certificado. Vuelve a rellenar el formulario con tu documento de identidad, primer apellido y el código de solicitud. Acepta las condiciones de uso y descarga el certificado digital en tu equipo. Para comprobar si has descargado correctamente el certificado, accede al menú Herramientas del navegador, Opciones de Internet. Selecciona la pestaña Contenido y pulsa el botón Certificados. En la pestaña Personal verás tu certificado. Aquí puedes hacer una copia de seguridad, seleccionando el certificado y haciendo clic en Exportar. A partir de este momento, te guiará un asistente de Windows. Elige Exportar la clave privada y pulsa Siguiente. Deja las opciones que se muestran por defecto y pincha en Siguiente. Escribe una contraseña, confírmala y pulsa de nuevo Siguiente. Escribe el nombre del archivo que quieras para la copia del certificado. Haz clic en Siguiente y pulsa en el botón Finalizar. Si se ha guardado la copia, se mostrará un cuadro informándote de que la exportación se ha realizado correctamente. Bien, ya hemos visto cómo hacernos con un certificado digital. No es una tarea complicada, pero si necesitáis ayuda podéis escribirme y os daré los pasos necesarios para poder hacerlo con este certificado. Bien, mediante este certificado tendremos acceso a la descarga de cartografía en formato vectorial, ¿vale? Como consecuencia de la promulgación de la Ley de Economía Sostenible del Estado español, la Dirección General de Catastro ha procedido a liberar todo este tipo de información, ¿vale? Que no está calificado como protección de datos, obviamente, y cuyo acceso se realiza por la web de la sede electrónica del catastro. La siguiente imagen me he descargado la cartografía vectorial para la cartografía situada en suelo rústico y urbano. Recordaros que va por separado. Bien, vamos a irnos a la sede electrónica del catastro. Vale. Desde el portal de la Dirección General de Catastro podéis pinchar sobre sede electrónica del catastro, acceso a la sede electrónica del catastro y en descarga de datos y cartografía por municipio, ¿vale? Bien, antes de ello vamos a ver que en la parte superior tenemos los servicios de acceso libre, ¿vale? No requiere ningún tipo de acreditación, de certificado. Y en la parte inferior los servicios que requieren autentificación. Mediante el certificado digital podremos entrar en este tipo de información. Descarga de datos y cartografía por municipio. Me voy y aparece un listado. Bien, lo que me interesa a mí es la descarga de cartografía vectorial, formato Shapefile, ¿vale? Una vez pinchamos sobre ella nos dice que seleccionemos un tipo de acceso, o bien clave PIN o certificado electrónico. Pincho y me aparece, ¿vale?, mi certificado digital. Ya tengo acceso a la descarga de cartografía. Voy a descargarme la cartografía perteneciente a Murcia. ¿Vale? En tipología aparecen
4 opciones. 2 para cartografía actual, ¿vale? Sin historia, perteneciente a rústica y urbana, y 2 para cartografía con historia, perteneciente a rústica y urbana. Bien, vamos a ver. Si pincho en ver capas disponibles, me aparecerá un listado, ¿vale? Donde descargaremos las capas que nos interesen, ¿vale? Vale, vamos a ver alguna de ellas: elementos cartográficos lineales, puntos de altimetría, subparcelas urbanas, parcelas, etc. Podemos seleccionar y descargar capas. Yo ya me las he descargado y, por ejemplo, voy a abrir este tipo de información en un sistema de información geográfica, ¿vale? Aquí os doy el ejemplo que mediante ArcGIS he introducido las parcelas de rústica del municipio de Murcia y me aparece toda la cartografía catastral, ¿vale? Si accedo a la tabla de atributos, a la base de datos, puedo ver toda la información relativa a todos los bienes inmuebles, a todas las parcelas. Nos dice que hay 86.487 registros. Más adelante trabajaremos con este tipo de cartografía. Algunos de vosotros ya estáis trabajando en ello, en el tema 4. Bien. Descarga de cartografía y CHCC en formato CAT, DXF. Nos dice que de un modo parecido también es posible descargar cartografía catastral en formato CAT, DXF, y visualizarla con AutoCAD o un sistema de información geográfica que admita ese tipo de archivos, como por ejemplo ArcGIS. Me voy a ir, vamos a ver. Si me voy a ver si lo encuentro. Descarga por localización. Vamos a buscar. A ver, tengo aquí una referencia catastral. Vale. Voy a irme a cartografía. Debo introducir una finalidad. Vamos a ver. Una finalidad podemos poner, a ver, no sé. Visualización de datos. Y le doy a cartografía. Nos aparece el visor directamente, nos debe aparecer. Vamos a hacer un zoom. Y mediante la herramienta medir, si pinchamos sobre la imagen, ¿vale? Podremos descargarnos la cartografía colindante a la parcela. Si pinchamos en DXF, ¿vale?, nos descargaremos el archivo. Y por tanto también podremos añadirlo a un sistema de información geográfica que admita CAT o AutoCAD. Bien, descarga de información alfanumérica en formato CAT. Se tratan de ficheros alfanuméricos que contienen información individualizada a nivel de referencia catastral propios, principalmente del catastro urbana y de las parcelas rústicas con construcciones. Esta opción también está disponible en la sede electrónica del catastro y podremos descargarnos toda esta información vinculada al catastro urbana y en especial a las parcelas de rústica y también a las parcelas de rústica con construcciones.
Por último, en otras cartografías, la sede electrónica del catastro nos da la posibilidad de acceder a otras cartografías. Vamos a verla ahora. Como por ejemplo la IDE, a SIGPAC, ¿vale? A Google Maps, Google Earth, Bing, etc. Vamos a ver cómo realizar ese tipo de ejercicios. Si me voy a servicios de acceso libre, por ejemplo, voy a anotar aquí la referencia catastral que he anotado anteriormente y me voy a datos sin consulta, descriptiva y gráfica. En datos de consulta y descriptiva gráfica tendremos acceso al certificado, ¿vale? Catastral del bien inmueble. Nos dice que su localización está ubicada en Torrevieja, que es de clase urbano, que su uso principal es residencial, la superficie construida y los años de construcción, etc. Si me voy a cartografía, a otras cartografías, como hemos dicho anteriormente, podremos realizar una búsqueda en este tipo de servidores de mapas. Si me voy al servidor IDE, vamos a ver. Tendremos acceso al visor de la IDE. Esperemos que cargue. Va a cargar dependiendo obviamente de la conexión a internet que tengamos. Esperamos un poco. Vamos a abrir el de Google Maps, a ver si funciona más rápido. Yo creo que sí. Vale. Como veis, ¿vale? Nos dice que la referencia catastral pertenece a este inmueble, ¿vale? A esta propiedad. Hemos entrado a un visor Vamos a ver si entramos a otro. Por ejemplo, vamos a abrir Bing. Y mediante la referencia catastral nos da acceso a este tipo de servidor, donde podemos localizar dónde se ubica el inmueble. Como vemos, se nos carga el visor, ¿vale? De Bing. Pues hasta aquí ha llegado, ¿vale? Los casos prácticos del tema 3. Y el siguiente webinar tendrá lugar el día 28 de febrero a las 10 horas, perteneciente al tema 4, ArcGIS como herramienta de manejo en la base de datos catastrales. Realizaremos 2 ejercicios, aplicaremos los datos de catastro, ¿vale?, a la gestión urbanística, y un segundo ejercicio donde a través de la capa construcciones podemos montar un modelado 3D de edificios en ArcGIS, ¿vale? Cualquier pregunta o cualquier tipo de duda podéis enviarla al correo o compartirla por los foros del curso. Nos vemos en el siguiente webinar.